Después de lo que sucedió, lo sabemos. Pero ¿qué dice la Biblia que Dios hizo? Que los echó del huerto. Entonces la pregunta es, ¿por qué los echó del huerto? Y después que ellos salieron del huerto, dieron comienzo a la vida humana tal y como la conocemos y dieron lugar a un mundo corrompido por el pecado del hombre y la maldad del hombre. La respuesta entonces a los que dudan de un Dios que nos ama y que es maravilloso es que el hombre escogió separarse de Dios y tomó su propio camino. El mundo en que vivimos ha sido construido de acuerdo a la sabiduría humana y lo que el hombre cree que es bueno. ¿De acuerdo? ¿Qué fue? La pregunta les decía, ¿cómo se debió proceder en este caso? ¿Qué se tenía que haber hecho? Esto nos habla, por tanto, del juicio de Dios. Cuando nosotros hablamos del juicio de Dios, normalmente nos sentimos amenazados y consideramos que esto es algo muy impopular. Y por tanto hay un rechazo a que se hable. Y cuando oímos acerca del juicio, de inmediato nos sentimos amedrentados, no intimidados. Pero quiero que entiendas correctamente cuando la Biblia nos habla del juicio de Dios. Dios procedió a enfrentar lo que hizo el hombre, pero de acuerdo a su naturaleza, y por cuanto lo hizo de acuerdo a su naturaleza, lo hizo de la manera correcta. Porque el juicio de Dios es imparcial y es de acuerdo a la verdad. Entonces, sí, Dios tuvo que hacer justicia. Entonces muchos dicen, es que hablar del juicio de Dios no es algo atractivo, no es algo popular, pero es que lo que pasa es que nosotros comparamos el juicio de Dios, que sería la ira de Dios. De esa forma habla la Biblia acerca de la forma en que Dios trata con la maldad del hombre. Y habla de la ira de Dios. Y es que pensamos que la ira de Dios es como la ira del hombre. Pero recuerda que te mostré que en Santiago 5:17 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que la ira del hombre no es como la ira de Dios. Y finalmente la ira de Dios es ira. Nos habla de que Dios se enoja en contra de la maldad del pecado del hombre. Pero no es como la ira del hombre, porque el juicio de Dios y la ira de Dios no es un acto impulsivo, ni irracional, ni absurdo. ¿Por qué no nos gusta que las personas se enojen? Y les decimos, no te enojes, porque vemos un acto impulsivo, irracional, absurdo. ¿No es verdad? Muchos evitan que las personas se enojen y viven la vida tratando de evitar que las personas se enojen. Pero déjame decirte, eso va a suceder. Tú no puedes vivir de acuerdo a los deseos de las personas para que no se enojen contigo. En algún momento hay algo que vas a hacer que para otros va a ser desagradable. No les va a parecer. Pero el juicio de Dios, la ira de Dios, no es como la ira del hombre. Porque más bien en el juicio de Dios, Dios lo que va a demostrar es su santidad y su odio o rechazo a la maldad del hombre. Dios tiene que separarse de la maldad del hombre. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Dios les hubiera dicho, ay muchachos, les dije que no comieran del fruto, hombre? Uy, qué barbaridad. Bueno, pues ok. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho nada al respecto? Que Dios hubiera dicho, ay no, como muchos papás que les tiembla la mano. Ay, bueno, que le siga. ¿Verdad? ¿Qué hubiera sucedido si Dios no hubiera hecho nada al respecto? En primer lugar, Él hubiera dejado de ser un Dios santo y perfecto. Porque si Él no juzgaba esto, Él estaría entonces en acuerdo con lo que ellos habían hecho. Pero el problema mayor es que al tomar de este árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre se había corrompido
había puesto en duda el amor de Dios y había puesto en duda el plan que Dios tenía para ellos, porque la serpiente les dijo, con que Dios les dijo que no coman del árbol. Qué mal, ¿no? Qué mal está eso. Mira nada más. Y Dios les prohibió que no coman. Entonces la serpiente estaba tratando de convencer a la mujer de que Dios estaba reservando algo y no quería que tomaran de ese árbol, porque entonces serían como Dios. Entonces en realidad la serpiente lo que buscaba era poner en duda, y por tanto que Dios no era verdadero, no era veraz, sino era mentiroso, que Dios les estaba mintiendo y los estaba engañando, y en realidad Él no quería que ellos llegaran a algo que a Él le iba a perjudicar. Si Dios no hacía algo al respecto, estaría en acuerdo con ese juicio de parte de la mujer y del hombre. Por esa razón, Dios tenía que hacer algo al respecto. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Observa lo que nos dice ahí el verso 8. Dice, Jehová Dios, en el Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz del Señor Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se escondieron de Dios? Antes no era así. Dice como Dios llegó preguntando por ellos o hablándoles, y ellos estaban escondidos. Y observa cómo hablan ellos, cómo hablan. Y Él dice lo que realmente pasó. No está mintiendo. Observa lo que dice. En el verso 9, mas el Señor Dios llamó al hombre. No llamó a la mujer, que fue la que comió primero. Llamó al hombre, quien tenía la responsabilidad de cuidar de la mujer y de hablar acerca de lo que Dios estaba diciendo. Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta era, ¿qué sucedió? ¿Por qué ahora escondes? ¿Y por qué ahora no quieres estar conmigo? ¿Dónde estás tú? Aquí podemos darnos cuenta, cuando se levanta una barrera con Dios, no es porque Dios nos esté rechazando, no es porque Dios no quiera que estemos cerca, es porque en nuestra conciencia nos sentimos rechazados por Dios, porque sabemos que lo que hemos hecho está mal. Y entonces respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es cierto, tenía miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estaba diciendo la verdad, pero no estaba diciendo lo más importante. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que diste. Todavía Dios le dio una oportunidad al hombre para que él pudiera reconocer que había fallado, porque no decía lo que realmente había ocurrido. Así que le dice, ¿has comido del árbol que te pedí que no comieras, que te dije que no comieras? ¿Y qué hizo el hombre? Reconocer que había fallado, que había desobedecido, dijo, la mujer. Por eso es que ahora ya no se llama Eva, sino es Zoila. Soy la que comió del árbol, soy la que tiene la culpa de todo. La mujer. Como puedes ver, el hombre no tuvo la capacidad de hacerse responsable, porque finalmente el hombre pudo haber detenido a la mujer. ¿Qué hubiera pasado si la hubiera corregido? Si le hubiera hecho ver que había cometido un grave error, pero él no hubiera tomado del fruto. Él todavía podía hacer eso. Entonces aquí está interesante, ¿verdad? Porque finalmente nadie nos puede obligar a hacer algo que no queremos. Las personas que culpan a otro y van y hablan con otro de lo que otro hizo, en realidad se están escondiendo. Tú no necesitas culpar a alguien. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Sí, yo creo que este es el problema más profundo en nuestra conciencia, y por eso Dios también juzgará los pensamientos más íntimos, porque normalmente cuando